Hola, ¿qué tal? Un gran gusto saludarles nuevamente. El día de hoy queremos aprovechar este video para platicar de nuestro gran campeón mexicano, el gran Julio César Chávez, conocido por muchos especialistas como el mejor boxeador que ha dado México en la historia del boxeo moderno. ¿Qué tanto podemos platicar del gran Julio César Chávez? Primero que nada vamos a comenzar con dónde nació, en la ciudad Obregón, Sonora, el 12 de junio. Y bueno, a una edad muy temprana tuvo que migrar él junto con su familia para Culiacán, Sinaloa, donde creció. Fue ahí donde comenzó a practicar por primera vez este deporte, el boxeo, tras seguir a sus hermanos, a dos de sus hermanos mayores que ya lo practicaban de forma profesional. Él era una carrera amateur, la cual no duró mucho, ya que a los 18 años decidió debutar como boxeador profesional en 1980. Y para ese entonces Julio César Chávez ya radicaba en Tijuana, Baja California Norte, en Tijuana. Fue ahí donde comenzó su carrera profesional bajo la tutela Ramón el Zurdo Félix. Posteriormente estuvo entrenando con Rómulo Quirarte. Así es. Bien, pues después de haber comenzado Chávez con su carrera profesional, en 1984 tiene la oportunidad de lidiar ante su compatriota, el tapatío Mario Lazabache Martínez, después de que el campeón puertorriqueño Héctor El Macho Camacho dejara el peso vacante, la categoría de peso superpluma la dejó vacante para subir a peso ligero. Entonces, quedándose esa categoría vacante, el retador número 1 oficial era Mario Lazabache Martínez, y si no me equivoco, Julio César Chávez ocupaba el lugar número 9. Pero bueno, por autorización del presidente de aquel entonces del Consejo Mundial de Boxeo, el señor José Suleiman, se llevó a cabo esa pelea para poder disputar el título vacante. Chávez dio una excelente batalla y en el round número 8 pudo imponerse al tapatío, quedando esta como la pelea del año de aquel entonces. Tras coronarse Chávez como campeón mundial, tengo entendido que su primer defensa de Julio Chávez fue ante Buen Castillo, un gran peleador también, que no pudo llegar a ser campeón del mundo por tan difícil que le tocó vivir en aquel entonces, ya que estamos hablando de grandes campeones como lo fue Salvador Sánchez, Wilfrido Gómez y bueno, infinidad de campeones. Rubén Castillo no pudo llegar a ser campeón del mundo, pero un excelente peleador. Y Chávez tuvo que enfrentarse a él en su primer defensa, luego derrotó en el round número 5, hasta que decidió dejar la categoría de peso superpluma para subir a los pesos ligeros e ir en búsqueda de su segundo título mundial en otra categoría diferente. Y tenía que enfrentar al campeón puertorriqueño de aquel entonces, a Edwin Rosario, el Chapo. De hecho, esa pelea, además de haber sido un excelente combate, es recordada porque a partir de ese momento, de esa pelea, comienza el hábito de la cinta roja de José Chávez, ya que se entiende que la mamá de Edwin el Chapo Rosario hacía esta práctica de hechicería y bueno, quería ocupar todas esas prácticas en contra del gran campeón mexicano Julio César Chávez. Llegó esto a los oídos de Julio César y le recomendaron usar esa bandita para contrarrestar esa creencia. Bueno, sin estar muy convencido, el gran campeón accedió a utilizarla y a partir de ahí no volvió a dejar de subir con la bandita previo a sus combates. Se volvió de hecho un emblema tanto para sus hijos posteriormente y otros peleadores mexicanos, e incluso ya después como uso de marketing, pues publicaban marcas y algunas empresas ahí aprovechaban para anunciarse en la bandita de Julio César Chávez. Chávez logró ganar este segundo título mundial tras derrotar en el round número 11. El referee Richard Steele detiene el combate después de una fragosa pelea donde ya se estaba imponiendo por gran superioridad el gran campeón mexicano. Bien, pues ya con 2 títulos mundiales, Chávez siguió ascendiendo, siguió obteniendo otras defensas exitosas, que optó por un tercer título mundial, para con ello convertirse en el primer mexicano de aquel entonces de poder alcanzar 3 campeonatos en 3 diferentes pesos, 3 campeonatos mundiales. Entonces, al subir al peso superligero, tenía que enfrentarse por segunda ocasión a Roger Mayweather, este estadounidense, pero ya en esta categoría, donde lucía muy fuerte Roger Mayweather,
pero pues ya la experiencia de Chávez también venía pesando bastante. Esta pelea se tornó en un principio a favor de Roger Mayweather. Él empezó ganando los primeros rounds, pero conforme fue avanzando la pelea, Chávez fue mermando de su presión y de su acechar a su contrincante, del ir acechándolo, fue mermando el rendimiento de Roger Mayweather, hasta que en el round número 10, ya después de estar siendo altamente superior Julio César Chávez, optó por no salir para el round número 11 Roger Mayweather. Por lo tanto, alcanzó su tercer campeonato, el Gran. En 1990, ya con 3 títulos mundiales, se enfrentó a un estadounidense, Julio César Chávez, que, siendo las propias palabras del mexicano, ha sido la pelea más dura físicamente, así lo menciona él, a la que se tuvo que enfrentar ante un peleador campeón olímpico, invicto, campeón mundial profesional, y que venía ascendiendo, creciendo y estando en su mejor momento físico, incluso apoyado por también un gran financiamiento de Estados Unidos, puesto que apostaban y apuntaban para que fuera otra gran leyenda como lo fue en su momento Sugar Ray Leonard. Ese era el plan para este estadounidense, el gran Meldrick Taylor. Por otra parte, el mexicano Julio César Chávez también venía invicto, con un récord impresionante, sin ninguna derrota y más de 70 peleas por nocaut. Un récord realmente impresionante, lo podemos corroborar. Y pues al enfrentarse a los dos, estaban exponiendo su invicto, estaban exponiendo también el honor de ser catalogados como el mejor peleador libra por libra de aquel entonces. Y bueno, comenzó la pelea, donde se impuso la gran velocidad y técnica del estadounidense, para lo cual Chávez difícilmente pudo contrarrestar. Francamente, es de reconocerse que el estadounidense estaba superando round tras round al mexicano, por lo que en las tarjetas y en la división, claramente, de haber concluido la pelea hasta el round número 12, el ganador indiscutible hubiese sido el estadounidense Meldrick Taylor. Pero faltando escasos segundos, de hecho, me parece, si no me equivoco, que el reloj fue detenido al minuto 2:58 segundos, faltando 2 segundos para que se acabara ese último round. El referee Richard Steele opta por ya no permitirle seguir a Meldrick Taylor después de una caída dramática que tuvo tras ser derribado por un golpe potente. Ese round número 12 es, de hecho, considerado por muchos especialistas como el mejor round número 12, el último mejor round de una pelea de todos los tiempos en el boxeo moderno, donde Chávez nuevamente se impone, mantiene su invicto y se siguió transcurriendo sus defensas con éxito. Para 1992, en septiembre de ese año, por fin se dio la tan esperada pelea ante el puertorriqueño Macho Camacho, quien también, si no me equivoco, tenía un récord invicto en aquel entonces, 40 victorias, alrededor de 20 peleas, por vencido a grandes campeones. Ha sido una de las peleas más mediáticas en el deporte del boxeo que hemos vivido aquí en México durante muchas décadas. Chávez aún tenía una calidad boxística y una dedicación y un empeño con gran disciplina. Chávez se impuso ante el puertorriqueño en los 12 rounds por una decisión unánime. No hubo ningún round que haya ganado el Macho Camacho. Lastimó profusamente a Héctor Camacho, lo dejó muy lacerado, muy inflamado. Incluso en esa pelea se habla que Héctor Macho Camacho, al bajar del ring, empezó a evacuar sangre por tanto castigo en las zonas blandas, en el cuerpo, en el hígado, por esos ganchos del mexicano. Lo mismo se tiene entendido que ocurrió cuando enfrentó a Meldrick Taylor. También estuvo evacuando durante varios días Meldrick Taylor sangre, ya que los golpes fueron muy dañinos de parte del mexicano. Su biografía, Chávez cuenta que a partir de ese momento, desafortunadamente, a consumir drogas como es la cocaína, empieza a aumentar
su consumo de alcohol, empieza a quitarle la seriedad a su preparación previo a las peleas. Pese a eso, seguía obteniendo victorias. Estamos hablando de un peleador súper dotado, fuera de serie, que si bien ya después no subía en su mejor rendimiento al 100%, no dejaba de estar por encima físicamente y técnicamente de sus contrincantes. 1994 pelea en el Estadio Azteca, aquí en la República Mexicana, donde rompe un récord. No ha habido ningún otro evento donde hayan ingresado tanta cantidad de público. La estelar de aquella ocasión fue entre Chávez contra Greco, estadounidense, que para variar estuvo provocando, insultando y hablando mucho del campeón mexicano previo a esa pelea. Por lo que se entiende, Chávez empezó a tomarlo de manera personal ante la provocativa de este peleador estadounidense. Y bueno, esta pelea, pese a que Chávez ya no estaba con las preparaciones tan rigurosas y disciplinadas que tenía años atrás, se logró imponer ante el estadounidense en el round número 5, mostrándose completamente superior desde el primer round. Siguió transcurriendo la carrera del gran campeón. Luego de estos altibajos en su cuidado de su rendimiento y su salud, llegó su primer derrota de Julio César ante un poco conocido en el mundo boxístico, Frankie Randall, el cirujano Frankie Randall. No se tenía ninguna expectativa de que él pudiera vencer al gran Julio César Chávez, pero logró conectar una derecha en donde mandó a la lona a Julio César Chávez. Aunque se incorporó inmediatamente, Frankie Randall realmente superó a Chávez round tras round, fue superior y por decisión terminó perdiendo su invicto. Cabe señalar que antes de esta derrota ya había anunciadose una pelea muy polémica ante la gran leyenda también boxística, me refiero al gran Pernell Whitaker, donde Chávez alcanzó un empate que, humildemente externo mi opinión, yo considero haber visto perder a nuestro campeón mexicano en esa pelea por escasos puntos muy mínimos, pero en mi apreciación yo así lo observé, que Julio César Chávez perdió esa pelea ante Pernell Whitaker, pero los jueces dieron un empate y debido a ese empate Chávez se mantuvo con su récord invicto, pero ahí estaban los avisos de que no era el mismo campeón de los años pasados. Su segunda derrota desafortunadamente la sufrió ante otra gran leyenda, un ícono del boxeo, un mexicoamericano. Nos referimos a Oscar, tengo entendido que fue en 1990. Cabe señalar que esta pelea también tiene un antecedente, ya que años atrás, mientras Chávez se preparaba para su pelea contra Meldrick Taylor, es decir, en 1990, 6 años antes de que se enfrentara Chávez con De La Hoya, ya habían puestos los guantes entre ellos para hacer una sesión de sparring. Chávez en su preparación recibió la visita de la selección estadounidense que se preparaba para sus competencias de Barcelona 92, de Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde llevaron a jóvenes que posteriormente se alcanzaron el campeonato y fueron campeones mundiales profesionales. Me refiero a Sugar Sean Mosley, me parece que hizo 8 rounds. De los 8 rounds hizo 2 rounds con cada uno de ellos, de los 4 chicos que llevaban. De esos 4 chicos, como comento, uno de ellos fue Oscar De La Hoya. Pues como entrenamiento estaba llevando el asunto con un rendimiento moderado, pero De La Hoya lucía muy rápido e incluso empezaba a notarse ligeramente superior en el sparring a Chávez. Era cuestión de tiempo. Chávez apretó un poquito más su exigencia, soltó la mano con la fuerza que lo caracterizaba, la mano derecha, le conecta a la derecha y derriba a De La Hoya, quien inmediatamente se levanta para acabar el round de sparring, pero pues claramente se notó en ese entonces que Chávez simplemente era superior al boxeador olímpico de aquel entonces, lo cual años después, ya para 1996, en la pelea que tuvieron Oscar De La Hoya y César Chávez, los papeles fueron diferentes. Primero que nada, Chávez ya no se encontraba en su mejor momento. Y además, este fue el factor determinante. Chávez subió con un corte, herida muy grave en la ceja, me parece que izquierda. En la ceja izquierda se
entiende, porque cuentan en el relato, que se hizo esa herida en una sesión de sparring a unos cuantos días de que se diera la pelea. Por lo tanto, ya no hubo posibilidad de que cicatrizara ni cerrara bien esa herida. Y así fue como subió Julio César Chávez a enfrentarse a Oscar de la Hoya, quien después de comenzar el combate empezó a tirar jabs tan potentes. No había avanzado ni siquiera la mitad del primer round cuando ya estaba la cara de Julio César Chávez ensangrentada. En la pelea, desafortunadamente, se detuvo en el round número 4, precisamente por la cantidad de sangre. Se vino su revancha con Oscar de la Hoya, donde desafortunadamente vuelve a perder Julio César Chávez. Esta ocasión, años después, me refiero a un Chávez ya mucho más grande de edad, mucho más descuidado, y un Oscar de la Hoya que estaba en su plenitud, estaba en su mejor momento deportivo. Y bueno, pues en esta segunda pelea contra Oscar de la Hoya, desafortunadamente, si no me equivoco, Chávez, después del round número 8, ya no sale para el round número 9. Hay ahí una polémica, una confusión. Algunos medios de comunicación apreciaron que fue Chávez quien indicó que ya no quería seguir, ya no salía más, pero el mismo Chávez aclaró que no había sido por decisión personal de él mismo, sino que su equipo de trabajo de esquina no los dejaron salir. Bueno, cualquiera que haya sido la situación, Chávez ya no continuó para el round número 8, por lo tanto, Oscar de la Hoya ganó su segundo combate. El último gran peleador al que enfrentó y tuvo una derrota fue a Kostya Tszyu, donde Chávez desafortunadamente pierde por un knockout dramático. En el round número 5, si no me equivoco, fue en el round número 5, así es. Y bueno, pues ahí podría decirse que fue el final de su carrera de Julio César Chávez. Tuvo posteriormente algunas peleas poco significativas, algunas otras 2 derrotas. Chávez se retira con un récord impresionante, tuvo 15 combates, de los cuales ganó 107, dio 6 y empató 2. Definitivamente lo mejor que ha dado México. Está su nombre escrito en el Salón de la Fama. Tiene récord como mayor cantidad de peleas ganadas de defensas y también otro récord con mayor peleas disputadas por un título mundial, Mijares. Pero bueno, esta fue mi charla sobre nuestro gran campeón mexicano. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.